Muy buenas noches, es un gusto poder compartirles hoy un pasaje de las Escrituras en donde está la historia de José. Esto se encuentra en el libro de Génesis y quisiera compartirles este pequeño estudio e impresiones que me vinieron, ¿verdad?, a la mente al leer la historia de José. La primera vez que la leí en la Biblia no lo vi, pero con el correr del tiempo, ¿verdad? Y siguiendo, profundizando más en el estudio de las Escrituras, revisando otros pasajes y sobre todo volviendo a releer la historia de su vida, pude darme cuenta que hay una clara analogía, simbolismo, ¿verdad? Y son situaciones, escenas que se dan en la vida de José, en donde vemos también que es un vivo reflejo, ¿verdad?, de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Y esto es asombroso. Hay una clara analogía entre ambos y vamos a ir al pasaje de Génesis 37 y desde allí vamos a ir revisando otros testigos de la Biblia para corroborarlo. Y vamos a leer Génesis 37, desde el versículo 2, que dice: Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba Israel, es decir, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban, y no podían hablarle amistosamente. Vamos a hacer la pequeña pausa del vídeo y vamos a revisar el Salmos 2:7, que es, verdad, una clara referencia también hacia nuestro Señor Jesucristo. Esta es una profecía de David que dice: Ciertamente anunciaré el decreto del Eterno que me dijo: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y ahora vamos a revisar Mateo, capítulo 3. Y Jesucristo, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se puede ver, ¿verdad?, el amor de Israel, de Jacob, y favoritismo hacia su hijo José, ¿verdad?, por encima, ¿verdad?, del resto de sus hermanos. Obviamente que eso después termina trayendo también consecuencias, pero bueno, el Eterno obró todo para bien. Y aquí vemos también, ¿verdad?, las palabras del Todopoderoso hacia su Hijo Jesucristo, diciendo que tiene complacencia, ¿verdad?, en él. Y también Hebreos, esta es la versión Kadosh, me gustó mucho, capítulo 1, versículos 5 y 9, que dice: Porque a cuál de los ángeles, Yahweh, alguna vez dijo: Tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Y Yahweh, es decir, el Todopoderoso, nunca dijo a un ángel: Yo seré su padre y él será mi hijo. Y esto es así, ¿verdad?, porque el Eterno a los ángeles los crea. Sin embargo, como nosotros sabemos, Jesucristo es nacido, engendrado de un pedazo del Espíritu del Padre. Y dice: y otra vez, cuando Yahweh trae a su primogénito al mundo, dice que todos los ángeles de Elohim le adoren a él. En verdad, cuando habla de ángeles, dice: quien hace a sus ángeles brisas
y a sus siervos llamas de fuego. Pero al Hijo él dice, tu trono, oh Elohim, es decir, oh Dios, y esto es porque Jesucristo tiene divinidad, permanecerá por siempre y para siempre. Tú gobiernas tu reino con cetro de equidad. Tú has amado la justicia y odiado la perversidad. Por lo tanto, oh Elohim, es decir, este Dios porque tiene divinidad Jesucristo, tú Elohim, es decir, el Padre, de donde salió Jesucristo, te ha ungido con el aceite de alegría en preferencia a tus compañeros. En otra versión es interesante ver este mismo versículo y dice con óleo de alegría. Y un óleo es interesante saber que es una especie, digamos, de pintura, ¿verdad? Con muchos colores. Vamos a cerrar este pasaje de Hebreos. Y bueno, y esa túnica de colores, ¿verdad? De José, como se encuentra aquí en Génesis 37, simboliza autoridad, ¿verdad? Y realeza. En la antigüedad era común que los reyes se vistieran de prendas, ¿verdad? Con colores como el púrpura. Y para extraer ese tinte, ¿verdad? O colorante, lo hacían sacando como una especie de mucosidad o secreción de un caracol de mar. Y el proceso, ¿verdad? Resultaba muy caro y por eso este color se usaba entre la realeza. Se le llama púrpura de Tiro, púrpura real o púrpura imperial. El color variaba entre rojo, purpúreo y morado. No se sabe realmente si ese era el color de la túnica de José, pero es evidente, ¿verdad?, que se distinguía claramente de las vestimentas de sus hermanos. Y estaba reflejando justamente eso, autoridad y realeza. Vamos a ver a leer desde el versículo 5 al 7, y dice, y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, y él les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y bueno, y este sueño que tiene José, ¿verdad? Esta escena me hace recordar a los 12 apóstoles, en donde leemos en muchos pasajes, ¿verdad?, de los evangelios cómo seguían a Jesucristo. Es decir, que la gavilla que se levanta y se pone derecha en el sueño de José es una clara referencia, ¿verdad?, a José y Jesucristo mismo. Es decir, las demás gavillas que se inclinan hacia ella son los hermanos de José. ¿Verdad? Y también es una clara referencia a los apóstoles. Y vamos a leer el versículo 8. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Y bueno, así como José, ¿verdad?, reinó en Egipto junto a Faraón, como vamos a ver más adelante, siendo el segundo al mando, ¿verdad?, Jesucristo va a reinar también en el milenio junto a los creyentes. Es decir, que hay un remanente que serán reyes y sacerdotes, como podemos leer en Daniel 7:18, que dice, después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y vamos a cerrar Daniel. También vamos a leer Apocalipsis 2, 26 al 27. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y también Apocalipsis 22:3. Es decir, fíjense en que luego del milenio Jesucristo entrega el reino al Padre, ¿verdad? Es decir, que se sujeta en obediencia a Yahweh, al Padre Celestial, y juntos reinan y rigen todo el universo.
Y aquí dice: nunca jamás habrá maldiciones. El trono de Yahweh y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos le adorarán. Es decir, que ellos tendrán su trono en la santa ciudad. Y vamos a volver a Génesis 37, vamos a leer el versículo 9 y 10. Tuvo aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y bueno, y el sol, ¿verdad?, representa al padre de José, es decir, a Israel, a Jacob. La luna a su madre, ¿verdad? Y las 11 estrellas es una clara referencia a sus hermanos. Pero también el sol representa al padre, ¿verdad?, terrenal de Jesucristo, y a quien lo crió. La luna a su madre, ¿verdad?, Miriam, también traducida como María en muchas traducciones, y las 11 estrellas a sus apóstoles. Es una clara referencia a los apóstoles, que en realidad eran 12, pero aquí en la palabra dice 11 estrellas porque da la impresión, ¿verdad?, que se refiere a Judas Iscariote, es decir, falta uno, y ese que falta es Judas Iscariote, quien lo traicionaría a Jesucristo. Este sueño que tiene José es algo impresionante y revelador. Vamos a leer desde el 11. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. E Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo: iré. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos, y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió, pues, desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró. Y el hombre le preguntó, diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me informes dónde están, apacentando el rebaño. Y el hombre respondió: se han ido de aquí, pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Fíjense que así como Jacob manda a su hijo, ¿verdad?, que tanto ama y aprecia, a cuidar de sus hermanos y el rebaño, vemos también cómo el Todopoderoso, Yahweh, manda a su amado Hijo, Jesucristo, al mundo para redimir al ser humano de su estado caído. Y eso es impresionante. Y en el versículo 13 dice: Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo: iré. Hay una característica muy evidente, ¿verdad?, entre José y Jesucristo, que es la obediencia, como está en Filipenses, ¿verdad?, 2:8. Y se entiende entonces que los hermanos de José son también los hermanos de Jesucristo, ¿verdad?, es decir, los creyentes en el cuerpo de Cristo, y el rebaño es una figura o simbolismo para la multitud de personas salvas. Y tenemos Filipenses 2:8, ¿verdad?, que dice: y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y este es Pablo refiriéndose, ¿verdad?, en el contexto de Jesucristo. Vemos entonces claramente entre los dos, entre José y Jesucristo, esa característica de obediencia en ambos. José para su padre Israel o Jacob, y Jesucristo para su Padre amado, para el Padre Celestial. Y vamos a llegar desde el 18, versículo 18.
que dice: cuando ellos lo vieron de lejos, y antes que se le acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémoslo, y arrojémoslo a uno de los pozos. Y diremos: una fiera lo devoró, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos, y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo además: no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos, y volverlo a su padre. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Piensen que los hermanos de José actuaban igual que los fariseos, ¿verdad? En los tiempos de Jesucristo. Por ejemplo, en el Salmo 31:13, dice: porque he oído la calumnia de muchos, el terror está por todas partes, mientras traman juntos contra mí, planean quitarme la vida. Y este es David profetizando, no solo refiriéndose al mismo, ¿verdad? A raíz de los muchos problemas que pasó, sino que estaba profetizando también sobre Jesucristo. Y fíjense en que los hermanos también estaban tramando contra José y planeando quitarle la vida o hacerle algún tipo de maldad. También Mateo 12:14, que dice: pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él, es decir, contra Jesucristo, para ver cómo podrían destruirle. La misma analogía, ¿verdad? Que con José, con sus hermanos. También Mateo 26:4, y tramaron entre ellos prender a Jesucristo con engaño y matarle. Esto se repite también en los otros evangelios de Marcos, de Lucas y Juan. Acá también está Mateo. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y ahora vamos a leer desde el versículo 21 y 22. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo además: no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Fíjense en que Rubén quería de alguna forma proteger, ¿verdad? Su vida, es decir, defiende a José discretamente. Y en Juan 7:51 vemos una escena, ¿verdad?, en donde Nicodemo hace una defensa, ¿verdad? Hace lo mismo hacia Jesucristo, es decir, trata de defenderlo, ¿verdad?, ante las acusaciones falsas de los fariseos hacia él. Y si acaso juzga, es Nicodemo, ¿verdad?, hablándoles a los miembros del Sanedrín, dice: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Vamos a cerrarlo. Y fíjense también que esto es muy curioso en el versículo 24, que dice donde tomaron, ¿verdad?, y lo echaron en el pozo, los hermanos a José, y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Hay una escena similar muchos años después, ¿verdad? Jeremías vive una situación similar, seguramente recordarán, cuando es arrojado en una cisterna. No lo vamos a leer, esto está en Jeremías en el capítulo 38. Vamos a seguir leyendo desde el 25 en adelante. Dice: entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos,
Y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venían de Galaad, con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo, y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas, y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Fíjense en que esas especias aromáticas, ¿verdad?, son las mismas que fueron utilizadas en la sepultura de Jesucristo. Y esto se ve, ¿verdad?, en el libro de Juan, capítulo 19, 39 al 40, y dice: y Nicodemo, el que antes había venido a Jesucristo de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Vamos a volver al versículo 27, ¿verdad? Que aquí es donde ellos los venden, ¿verdad?, los ismaelitas. Y dice: y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Y bueno, Judá, ¿verdad?, nos trae a memoria a Judas Iscariote, cuando vende a nuestro Señor Jesucristo, como refleja aquí Mateo 26, ¿verdad? Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a ver a los principales sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y vamos a volver. Aquí en el versículo 28, ¿verdad?, hay algo muy curioso, porque José es vendido, ¿verdad?, a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y si leemos, por ejemplo, en las instrucciones dadas a Moisés, ¿verdad?, para las cosas consagradas a Dios, en la ley de Moisés podemos encontrar que 20 piezas de plata era el valor asignado para un varón, ¿verdad?, de 5 a 20 años, ¿verdad?, de edad, si quería hacer un voto que lo obligara al templo. Y fíjense en que José, cuando es vendido por sus hermanos, tenía una edad aproximadamente de entre 17 y 18 años. Y vamos a leer Levíticos. Y aquí Levítico 27, vamos a leer desde el versículo 2 al 5, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando un hombre haga un voto difícil de cumplir, él será evaluado según tu valuación de personas pertenecientes al Eterno. Si tu valuación es de varón de 20 a 60 años, entonces tu valuación será de 50 siclos de plata, según el ciclo de santuario. O si es una mujer, tu valuación será de 30 siclos. Y en el 5 dice: si es una persona de 5 hasta 20 años, entonces tu valuación será de 20 siclos para un varón y de 10 siclos para una mujer. Es decir, que 20 siclos para un varón son 20 monedas de plata. Es el mismo valor, ¿verdad?, por el cual José es vendido a los ismaelitas. 20 piezas de plata. Y continúa en el 29. Cuando Rubén volvió al pozo, he aquí José no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo: el muchacho no está allí, y yo, ¿a dónde iré? Es decir, que Rubén está preocupado, ¿verdad?, porque
a pesar de que se le había quitado, ¿verdad?, la primogenitura, porque en capítulos anteriores se ve, ¿verdad?, que él comete, ¿verdad?, algo vergonzoso ante su padre Jacob. Se siente responsable, ¿verdad?, por ser el mayor de todos ellos. Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Vamos a leer unos pasajes que están relacionados con esto. Vamos a leer Isaías 34 al 6, que dice: La espada del Eterno está llena de sangre, está llena de sebo de la sangre de corderos y de machos cabríos, de sebo de los riñones de carneros, porque el Eterno tiene un sacrificio en Bosra y una gran matanza en la tierra de Edom. Y también Isaías 63:1, que dice: ¿Quién es este que viene de Edom de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Y aquí está haciendo una clara, ¿verdad?, referencia a Jesucristo. También Jeremías 49 al 13, que dice: Porque por mí he jurado, declara el Eterno, que Bosra será motivo de horror, de oprobio, de ruina y de maldición. Todas sus ciudades se convertirán en ruinas perpetuas. Y también Apocalipsis 19, 11 al 13. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido, fíjense en los detalles, de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, es decir, Jesucristo. Fíjense en que a pesar, ¿verdad?, que en el versículo 31, y estos pasajes que acabamos de leer que están relacionados, se refiere a Edom de Bosra, ¿verdad? Se refiere no solo a la ciudad o región geográfica, sino a las naciones enemigas, ¿verdad?, que se oponen al Todopoderoso. Sabemos que Edom, ¿verdad?, significa rojo, y son los descendientes de Esaú. O sea que fíjense en que la túnica, ¿verdad?, esta de José, que ellos agarran, ¿verdad?, y matan un macho cabrío y la empapan la túnica en sangre. Hay muchas similitudes, ¿verdad?, con lo que acabamos de leer, que se refleja también en la vida, ¿verdad?, de Jesucristo. También es una clara referencia a las instrucciones, como encontramos en Levítico. Son las instrucciones dadas por el Altísimo a Aarón y Moisés para el día de expiación, ¿verdad? Es decir, los hermanos de José, sin saberlo, estaban anunciando también, con lo que acabamos de leer, la futura muerte del Mesías prometido. Vamos a leer versículo 15 y 16, ¿verdad? Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio, y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel, y a causa de las transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión, que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Bueno, continuamos en Génesis 37 y vamos a leer desde el versículo 32.
Y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron: encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo. Pero él rehusó ser consolado y dijo: ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vamos a ir dejando Génesis 37 y vamos a leer Génesis 39, en donde vemos más referencias hacia José, ¿verdad? Y la analogía con Jesucristo. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Eterno estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. José, ¿verdad?, es tratado como un esclavo, vemos como si se tratase de una mercancía, ¿verdad? Lo tratan como esclavo, como una mercancía, pasa por varias manos. Los madianitas, los ismaelitas, después a Potifar. Esta escena nos hace recordar, ¿verdad?, al libro de Juan, en el capítulo 18, donde Jesucristo es llevado ante el sumo sacerdote, Anás, luego Caifás, ¿verdad? Y después Pilato. Y por último también Herodes. Esto se encuentra en Juan 18 y también en Lucas, en el capítulo 23. Y vio su amo que el Eterno estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, y lo hizo mayordomo sobre su casa, y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa, y sobre todo lo que poseía, el Eterno bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Todopoderoso estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Fíjense en que el Todopoderoso da dones y talentos a José, ¿verdad?, que lo hacen prosperar en todo lo que él emprende y hace. A su vez enriquece, ¿verdad?, a su amo Potifar, y de esta forma lo designa, se gana la confianza, lo designa mayordomo de su casa. Y fíjense que en el versículo 6 se puede ver claramente, ¿verdad?, que aparte de su inteligencia, ¿verdad?, José es un hombre muy atractivo, y el enemigo se vale muchas veces de esto para despertar en las personas, ¿verdad?, deseos desenfrenados, ¿verdad?, o lascivia. Y acá vamos a ver en el versículo 7 que dice: sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Y esto es muy peculiar, ¿verdad?, porque esta señora, aquí no se menciona el nombre, y tampoco muchos detalles, ¿verdad?, sobre el tema de lo que sucede allí. Sí sabemos, ¿verdad?, que ella lo busca y quiere cometer, ¿verdad?, fornicación con él. Y por ejemplo, en el libro de Yacer podemos leer en el capítulo 44, esto es algo que quiero compartirlo, detalles que describen, ¿verdad?,
mujer mala que trata de hacerlo tropezar a José. Y vamos a leer desde el versículo 21, ¿verdad? Porque ella lo endulza con sus palabras. Y él dijo a ella: ¿por cuánto tiempo hablarás estas palabras? Para de hablar esas palabras a mí, levántate y atiende tus asuntos domésticos. Y ella le dijo a él: no hay ni uno en la casa y no hay nada que atender excepto sino tus palabras y tu deseo. Aún no obstante esto, ella no pudo traer a Yosef, es decir, a José, hacia ella, ni él puso sus ojos sobre ella, sino que dirigió su mirada al suelo. Y Célica, es decir, la mujer, ¿verdad?, de Potifar, deseaba a José en su corazón, que él se acostara con ella. Y en el tiempo que José estaba sentado en la casa haciendo su trabajo, Célica vino y se sentó delante de él, y ella lo tentaba diariamente con su discurso que se acostara con ella, o tan siquiera mirarla, pero Joseph no la escuchaba a ella. Y ella dijo a él: si tú no haces de acuerdo a mis palabras, yo te castigaré con el castigo de muerte, y pondré un yugo de hierro sobre ti. Y José dijo a ella: ciertamente el Elohim, quien creó al hombre, suelta los grilletes de los prisioneros, y es él quien me liberará de tu prisión y de tu juicio. Y cuando ella no pudo prevalecer sobre él para persuadirlo, y su alma estando aún fijada en él, su deseo la echó en enfermedad grave. Y todas las mujeres de Egipto vinieron a visitarla, y ellas le dijeron: ¿por qué estás tú en este estado de decadencia? Tú, que no te falta nada. Ciertamente tu esposo es un gran y estimado príncipe a la vista del rey. ¿Te falta algo de lo que tu corazón desea? Y Célica le respondió a ellas diciendo: este día será esto conocido por ustedes. ¿De dónde salta este desorden que me acaece en el cual ustedes me ven? Y ella ordenó a sus sirvientas preparar comida para todas las mujeres. Y ella hizo un banquete para ellas, y todas las mujeres comieron en la casa de Célica. Y ella les dio cuchillos para pelar los limones para comérselos. Y ella ordenó que vistieran a Joseph en atuendos costosos, y que él debía aparecer frente a ellas. Y José vino ante sus ojos, y todas las mujeres miraron a José, y no podían quitar sus ojos de él. Y ellas todas se cortaron sus manos con los cuchillos que tenían en sus manos, y todos los limones que estaban en sus manos estaban llenos de sangre. Y ellas no supieron lo que habían hecho, pero continuaron mirando la belleza de Joseph, y no volvieron sus pestañas de él. Y Célica vio lo que ellas habían hecho, y ella les dijo: ¿qué es esta obra que ustedes han hecho? Miren, yo les di limones para comer, y todas se han cortado las manos. Y todas las mujeres vieron sus manos, y he aquí que estaban llenas de sangre, y su sangre fluía hasta sus atuendos. Y ellas le dijeron: este esclavo en tu casa nos ha sobrecogido, y no podíamos volver nuestras pestañas de él por causa de su belleza. Y ella les dijo: seguramente esto sucedió a ustedes en el momento que lo miraron a él, y ustedes no se pudieron contener de él. ¿Cómo puedo yo abstenerme cuando él está constantemente en mi casa, y yo lo veo día tras día entrando y saliendo de la casa? ¿Cómo puedo mantenerme sin decaer o aún de perecer por cuenta de esto? Bueno, fíjense en que esta mujer, ¿verdad?, tiene una clara señal, ¿verdad?, de parasitación, a pesar de que tiene, ¿verdad?, marido, trata, ¿verdad?, de seducir a José, ¿verdad?, y de tener relaciones sexuales y cometer fornicación, pero José no cede. Y esto es lo que veíamos, ¿verdad?, cómo el enemigo se vale muchas veces de los atributos físicos que podamos tener, para tratar de alguna forma de hacernos caer, ¿verdad?, con la fornicación. Y bueno, y Génesis, ¿verdad?, dice que José era de gallarda figura, ¿verdad?, un cuerpo esbelto, se ve, atlético, y de hermoso parecer, es verdad. Aparte de su cuerpo, ¿verdad?, su cara se ve que era muy agradable para el público femenino. Vamos a seguir leyendo. Desde el 7 en adelante. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo.
Pero él rugió y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nadie me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa, es decir, lo agarró, diciendo: acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo fuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí, y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y bueno, esto, ¿verdad?, nos trae a colación, a memoria, la instrucción que hay en las Escrituras, y que José hizo bien, ¿verdad? Actuó sabiamente, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en Proverbios 2:16 que dice, refiriéndose, ¿verdad?, a la sabiduría: ella, es decir, la sabiduría, ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida, que lisonjea con sus palabras. Esta mujer era una mujer muy salamera, ¿verdad? Le endulzaba el oído a José. Y tenemos también Proverbios 5:3, que dice: porque los labios de la extraña destilan miel, y su lengua es más suave que el aceite. Y también lo que hace, ¿verdad?, José ante una escena muy difícil, ¿verdad?, para un hombre, y puede ser también para una mujer, pero fíjense en que Josué literalmente termina huyendo, y esto me trae también a colación lo que decía Pablo en Corintios, 1 Corintios 6, que dice: no tengan relaciones sexuales prohibidas, es decir, la fornicación, ¿verdad? Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que el Todopoderoso les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Es decir, ¿verdad?, envió a su Hijo unigénito. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. En otras versiones, ¿verdad?, se dice literalmente que huyamos, ¿verdad?, de la fornicación. Y vamos a cerrar Génesis 39. Vamos a leer Génesis 41. La idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos, y en el contexto, ¿verdad?, aquí lo quieren a José, el Faraón, ¿verdad?, premiarlo, ¿verdad?, porque él, al tener la sabiduría del Todopoderoso, Dios le revela la solución, ¿verdad?, para... él interpreta, ¿verdad?, el sueño de Faraón, y dice, como todos conocemos la historia, ¿verdad?, de que va a venir un periodo de 7 años de abundancia y después un periodo de 7 años, ¿verdad?, de miseria y de hambruna para toda la tierra de Egipto. Continúa en el 38. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios?
Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Vamos a revisar algo muy curioso que se conecta, que está en Juan 14:28. Este es Jesucristo, ¿verdad? Hablando: oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais, porque voy al Padre, ya que el Padre mayor es que yo. Y en el versículo 42 dice: y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Y vamos a revisar ahora el libro de Yacer, Fíjense en que José, ¿verdad?, recibe un anillo que es símbolo del poder y autoridad, ¿verdad?, recibido por parte del faraón. Y las vestiduras de lino fino reflejan pureza y realeza juntas. Quisiera compartir el libro de Yacer, el capítulo 49. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 24. Después de esas cosas, el rey envió y reunió a todos sus oficiales y sirvientes, y a todos los príncipes y nobles pertenecientes al rey, y todos ellos vinieron delante del rey, y el rey dijo a ellos: he aquí que ustedes han visto y oído todas las palabras de este hombre hebreo, y todas las señales que él declaró que habrían de suceder, y ni una de sus palabras ha caído a tierra. Y ustedes saben que él ha dado una correcta interpretación al sueño. Y de cierto vendrá a suceder ahora, por tanto, tomen consejo y sepan lo que van a hacer, y cómo la tierra será liberada de la hambruna. Busquen ahora, y si algo similar puede ser encontrado en cuyo corazón haya entendimiento y sabiduría, y yo lo nombrare sobre la tierra, porque ustedes han oído lo que el hombre hebreo ha aconsejado referente a esto para salvar a la tierra, y todo en ella de la hambruna. Y yo sé que la tierra no será liberada de la hambruna sino por el consejo del hombre hebreo, aquel que me aconsejó. Y ellos todos respondieron al rey y dijeron: el consejo que el hebreo ha dado referente a esto es bueno. Ahora, por lo tanto, nuestro Señor y Rey, he aquí que toda la tierra está en tus manos. Haz eso que parezca bueno a tu vista. Y aquel que tú escojas y quien tú y tu sabiduría conozcan que es sabio y capaz de liberar a la tierra con su sabiduría, a él el rey nombrará bajo él sobre la tierra. Y el rey dijo a todos los oficiales: yo he pensado que puesto que el Elohim ha hecho conocido al hombre hebreo todo lo que él ha hablado, no hay nadie tan discreto y sabio en toda la tierra como él es. Si es bueno a la vista de ustedes, yo lo pondré sobre la tierra, porque él salvará a la tierra con su sabiduría. Y todos los oficiales respondieron al rey y dijeron: pero ciertamente está escrito en las leyes de Egipto, y no deben ser violadas, que ningún hombre reinará en Egipto, ni será segundo al rey, sino uno que tenga conocimiento en todos los lenguajes de los hijos de los hombres. Es decir, que debía saber todos los idiomas, José, para acceder, ¿verdad?, a ser el segundo al mando del reino de Egipto. Ahora, por lo tanto, nuestro Señor y Rey, he aquí que este hombre hebreo solo puede hablar la lengua hebrea. ¿Y cómo puede ser él nuestro segundo en gobierno, un hombre que ni siquiera conoce nuestro lenguaje? Ahora, por favor, envía por él, y que él venga delante de ti, y pruébalo en todas las cosas, y haz como veas adecuado. Y el rey dijo: será hecho mañana.
y la cosa que ustedes han hablado es buena. Y todos los oficiales vinieron ese día delante del rey. Y en esa noche Yahweh envió a uno de sus ángeles, ministradores, y él vino a la tierra de Egipto a Yosef. Y el ángel de Yahweh se paró sobre Yosef. Y he aquí que Yosef estaba tendido en su cama en la casa del amo en la mazmorra, porque su amo lo había puesto de nuevo en la mazmorra a causa de su esposa. Y el ángel lo despertó de su sueño. Y José se levantó y se paró sobre sus piernas, y he aquí que el ángel de el Todopoderoso estaba parado opuesto a José. Y el ángel del Eterno habló a José, y él le enseñó todos los lenguajes del hombre en esa noche. Es decir, que aprendió todos los idiomas conocidos José. Y él llamó su nombre Yosef, y el ángel de Yahweh se fue de él. Y José regresó y se acostó en su cama, y José estaba estupefacto a la visión que él vio. Y vino a suceder que en la mañana el rey envió por todos sus oficiales y sirvientes, y todos ellos vinieron y se sentaron delante del rey. Y el rey ordenó que Yosef fuera traído, y los sirvientes del rey fueron y trajeron a Yosef delante del faraón. Y el rey vino y ascendió los peldaños al trono. Y José habló al rey en todos los lenguajes. Y José subió al rey y habló al rey hasta que llegó delante del rey en el peldaño 70. Y él se sentó delante del rey. Y el rey se regocijó grandemente por causa de José. Y los oficiales del rey se regocijaron grandemente con el rey cuando ellos oyeron la palabra de José. Y la cosa pareció buena a la vista del rey y los oficiales de nombrar a José para ser segundo al rey por sobre toda la tierra de Egipto. Y el rey habló a José diciendo: Ahora tú me diste consejo de nombrar un hombre sabio sobre la tierra de Egipto, para que con su sabiduría salvara a la tierra de Egipto de la hambruna. Ahora, por lo tanto, puesto que el Elohim, es decir, Dios, ha hecho todo esto conocido a ti, y todas las palabras que tú has hablado, no hay por toda la tierra un hombre discreto y sabio como tú. Y tu nombre ya no será llamado Yosef, sino Safnat Panea. Será tu nombre, y tú serás segundo, y de acuerdo a tu palabra serán todos los asuntos de mi gobierno. Y a tu palabra mi pueblo saldrá y entrará. Esto, ¿verdad? Que aquí se describe, Safnat Panea, el nombre que se le da, ¿verdad? Se traduce como Dios habla, ¿verdad? O Él vive. También bajo de tu mano, mis sirvientes y oficiales recibirán su salario, cual es dado a ellos mensualmente. Y a ti toda la gente de la tierra se inclinará. Solamente en mi trono yo seré mayor que tú. Y el rey se quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de Yosef. Y el rey vistió a Yosef en un atuendo principesco, y puso una corona de oro sobre su cabeza. Fíjense en que prácticamente un rey, ¿verdad? Y recibe autoridad. Y él puso una cadena de oro en su cuello. Y el rey ordenó a sus siervos y lo hicieron montar en el segundo carruaje perteneciente al rey, que iba opuesto al carruaje del rey. Y lo montó en un grande y fuerte caballo, de los caballos del rey, y a ser conducido por las calles de la tierra de Egipto. Bueno, después continúa con otros detalles, no los vamos a revisar, vamos a cerrar el libro de Yasser y vamos a continuar con Génesis. Y en el 43, ¿verdad? Dice Génesis lo mismo que Yasser: lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él: doblen la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y lo de doblar la rodilla, hay una clara referencia, ¿verdad?, a los salmos. El Salmo 110.1, y este es David profetizando también acerca de Jesucristo. Dice Yahweh a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y
en el 44 continúa: entonces Faraón dijo a José: aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano sin su pie, ni su pie sin tu permiso, en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José, como vimos en Yacer también, por el nombre de Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José para ver la tierra de Egipto. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. Fíjense, también en esto hay algo muy curioso aquí, en el versículo 46. Dice que José tenía 30 años, ¿verdad? Cuando él empieza, ¿verdad? A gobernar. Y también en 2 Samuel 5:4 encontramos, ¿verdad?, similitudes, porque dice, ¿verdad?, que 30 años tenía David cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. Y también, como sabemos, Jesucristo, ¿verdad?, inicia su ministerio con la misma edad. Y Lucas 3:23 dice: y cuando comenzó su ministerio, Jesucristo mismo tenía unos 30 años. Vamos a continuar. Desde el 47, la tierra produjo a manos llenas durante los 7 años de abundancia. José recogió todo el fruto de esos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades. En cada ciudad guardó el fruto de sus campos circunvecinos. Así José almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los que le dio Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Fíjense que Manasés significa eso, ¿verdad?, olvidar. Y también en el 52 dice: y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Y el significado de Efraín, aparte de fecundo, lo traducen como muy fructífero. Cuando pasaron los 7 años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho. Entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había alimento. Vamos a seguir leyendo. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por alimento. Faraón dijo a todos los egipcios: vayan a José y hagan lo que él les diga. Y esto es algo impresionante, porque quedé pensando en el versículo 54, ¿verdad? A pesar de que se usa muchas veces a Egipto como una figura o simbolismo para la esclavitud, en este caso vemos que sucede algo maravilloso, ¿verdad? Lo contrario, a pesar de que hay hambre en toda la tierra, fíjense que en Egipto hay una luz de esperanza, es decir, hay granos de trigo, es decir, comida para paliar el hambre. Y esto se debe así porque la vida de José, ¿verdad?, se ve reflejada en nuestro Señor Jesucristo. Al igual que José, él, es decir, Jesucristo, estuvo un tiempo en Egipto. Y esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Isaías 19:1, que dice: He aquí el Eterno va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto. Se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia, y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos. Y fíjense en que cuando Jesucristo está en Egipto, ¿verdad?, obviamente el Padre estaba con él. Y vamos a leer también Osias 11:1, que dice: Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto, dice el Todopoderoso, llamé a mi hijo. Y ahora vamos a comprobarlo de cómo Jesucristo, ¿verdad?, estuvo una estadía en Egipto.
con el pasaje más claro, que es de Mateo 2:15. Dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, es decir, Jesucristo. Cuando José, ¿verdad?, y su madre se van, están un tiempo allí, para que se cumpliera lo que el Todopoderoso habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Y esto es referente, ¿verdad?, a lo que acabamos de leer, a Osias. Y esto es impresionante. Después nosotros sabemos que José y, ¿verdad?, su esposa, y con Jesucristo regresan, ¿verdad?, a Israel cuando muere Herodes. Hay algunos libros, relatos, textos que dicen que estuvo unos 3 años y medio, casi 4, pero claro, es difícil llegar a una verdad absoluta referente a esto. Y en el 55 dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por alimento. Faraón dijo a todos los egipcios, vayan a José y hagan lo que él les diga. El hambre también se extendió sobre toda la superficie de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto, y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Y aquí esto es en el versículo 55, algo muy particular. Fíjense en las palabras de Faraón. Dice, Faraón dijo a todos los egipcios, vayan a José y hagan lo que él les diga. Fíjense en la confianza y cómo él delegaba la responsabilidad hacia José. Y esto se complementa, ¿verdad?, impresionantemente con la escena de las bodas de Caná. Faraón nos hace recordar a esa escena de las bodas de Caná, donde Jesucristo realiza la primera de sus señales, ¿verdad?, cuando inicia su ministerio, en donde su madre, ¿verdad?, dice lo siguiente a las personas presentes en la boda. Juan 2:5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él, es decir, Jesucristo, os diga. Y bueno, vamos a finalizar esta primera parte y con ayuda del Eterno voy a continuar este estudio para poder seguir mostrando estas impresionantes analogías, simbolismos y figuras de José y Jesucristo. Que tengan bendiciones y shalom.